Hola nuevamente. Hoy vamos a continuar estudiando el tema de los polígonos regulares, igual las fórmulas de área y perímetro. Es importante en estos ejercicios ir viendo cómo poco a poco nos cambian regularmente cuál es la información que nos dan al inicio y cuál es la información que tenemos que resolver. Casi siempre la pregunta va a ser cuál es el perímetro o cuál es el área de esta figura, pero dependemos de la información que nos dan al inicio. Entonces, veamos un momentito acá. Es lo mismo que teníamos en el video anterior. La información que necesitan el perímetro y el área. La fórmula del perímetro necesita la cantidad de lados, n, ¿verdad? Y el tamaño, la medida de cada lado. Entonces, vean qué es lo que habíamos puesto en rojo. Cantidad de lados y la medida de cada lado. Ese es el perímetro. Por su lado, el área, ¿verdad? Por otra parte, necesita perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces, ¿qué necesitamos? Haber averiguado el perímetro. Entonces, si no lo hemos averiguado, hay que conseguirlo primero. Y si lo tenemos, lo que nos hace falta es simplemente la medida del apotema. Entonces, tengamos presente eso. Estos son los datos básicos. ¿Qué quiere decir? Que si la pregunta es sobre el área, necesito perímetro y apotema. No olvidemos que el apotema va a ser esencial. Si la pregunta es sobre perímetro, es solo cantidad de lados y la medida de cada lado. Entonces, bueno, con esto nos preparamos en la página 41, vimos algunos ejercicios y ahora vamos a trabajar en la página 42. Entonces, en la página 42 nos dan igual ciertas figuras. Ahorita vean que nos están preguntando el perímetro, el apotema y el área. Entonces nos dan una imagen, en la imagen viene alguna información. Lo primero es descubrir qué información me están dando. Eso es lo más importante al inicio, para saber qué estrategia vamos a utilizar. Las fórmulas de perímetro de área no cambian, pero necesitamos descubrir qué información nos hace falta. Si es que nos dieron todo o nos hace falta algo. Entonces, viendo este dibujo, ¿verdad? Tenemos es un pentágono regular que está dentro de una circunferencia. Entonces, bueno, ¿qué información me dan? Por ejemplo, el lado, de una vez, que sabemos que es una medida que estamos necesitando. Entonces, dentro de la lista de los datos, me están dando que el lado del pentágono es 5,88 centímetros. ¿Ok? Además, me dicen radio es igual a 5 centímetros. Entonces, esos dos datos son muy claros. No olviden que en un dibujo también me están dando la información de cuántos lados tenemos, ¿verdad? Como veo que es un pentágono, son 5 lados, ¿verdad? Entonces, la n también me la están dando. Entonces, nuestra estrategia es averiguar perímetro. Bueno, eso es cantidad de lados por la medida de cada lado. Entonces, el perímetro sí lo podemos averiguar de una vez, ¿verdad? El perímetro no tiene ningún conflicto. Podemos agarrar y averiguar. Perímetro es cantidad de lados por la medida de cada lado y en nuestro caso los dos datos los tenemos. Entonces puedo decir 5 por 5,88. Entonces vean que ahí estoy utilizando datos que ya nos dieron. Ahora vamos a calcular cuánto da eso. Entonces recuerden que la estrategia importante de nosotros es saber bien cuál es la fórmula y tener los datos, obtener los datos necesarios. Entonces, cuando hacemos el cálculo, ahora obtenemos 147 sobre 5, que en decimales 29,4 centímetros. ¿Verdad? Entonces recuerden que dentro de lo que estamos diciendo, si los datos de el lado me los dan en centímetros, el perímetro también va a estar en centímetros. Entonces confirmamos 29,4 y esa es la primera respuesta de este ejercicio. Ahora, el asunto es, cuando queremos averiguar el área, recuerden que es perímetro por apotema dividido entre 2. Y resulta que el apotema no nos lo dieron. Es más, me están preguntando cuánto es. Me están pidiendo que lo calcule. Entonces, quiere decir que de alguna manera tenemos que utilizar los datos que están aquí para obtener apotema. Vamos a ir al folleto para ver cómo se calculaba apotema.
Entonces, en la lista, ¿verdad?, de fórmulas, que hay varias, la idea es que uno escoge la que utilice apotema, ¿verdad?, la que me ayude a averiguar apotema y yo tenga los datos necesarios. Entonces tenemos dos opciones. La que es más rápida tal vez es esta, ¿verdad? Pero siempre podemos usar las dos siempre y cuando en cada una tengamos la información. Entonces voy a usar esta directamente. Apotema SR por coseno de 180 entre n. Entonces vamos a usar esa para averiguar apotema. Entonces voy a ponerlo por aquí en azul, un dato nuevo que estamos averiguando. Entonces, apotema es, entonces dice, ¿verdad?, R por coseno de 180 entre n. Entonces, nos llevamos la fórmula para allá. R por coseno de 180 entre n. Entonces voy a ponerla así y ya vamos a empezar a despejar, a sacar el dato. Entonces, si esto es apotema, vamos a utilizar la información que teníamos y vamos a decir, bueno, entonces apotema es, vamos a separarlo de acá. Apotema es, en el caso de R5, por coseno de 180 grados dividido entre la cantidad de lados que tenemos, que son 5 también. Entonces vamos a la calculadora y utilizamos ese dato. Dice 5 por coseno de 180 entre 5. Y el apotema entonces nos da un valor aproximado, ¿verdad?, que sería 4, si queremos dejar dos decimales sería 0,5, ¿verdad?, porque redondeo para arriba. Entonces, aproximadamente 4,05 centímetros. Entonces, tenemos ya el dato del apotema. Y el último dato es averiguar el área. Entonces vean que yo tenía aquí ciertos datos importantes que me dieron en el ejercicio, pero regularmente en estos ejercicios de área se necesita averiguar apotema. Entonces yo señalé aquí en azul esta fórmula para que vean que es una de las maneras en las que podemos obtener este dato. ¿Qué necesitamos? El radio, que fue lo que nos dieron acá. Igual van a ver en el ejercicio que sigue, que se les toca hacer de práctica, que la información que les dan es radio. Entonces, si nos dan radio, hay una manera de llegar a apotema. Entonces, vamos a ver. Por último, ¿qué otro dato está faltando? El área. Entonces, siempre que me pregunten área, de todos modos necesito trabajar con el apotema y con el perímetro. Entonces, vamos a ver el área. Área es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces, ¿quién es perímetro? Perímetro era 29,4. Y apotema es 405 dividido entre 2. Vean que la diferencia aquí es nada más la fórmula que estamos utilizando y recuerden usar, eso sí, mayúscula, letra mayúscula para referirse al área. Entonces hacemos este cálculo, 29,4 por 405. Y de una vez le voy a poner el denominador, entonces lo estoy poniendo entre paréntesis solo para que cuando la calculadora le doy el botoncito de fracción, ella lo ponga correctamente. Ahí está. Entonces tenemos 29,4 por 405 dividido entre 2 y eso en decimales 59,54 aproximadamente, ¿verdad? Para dejarlo solo con dos decimales. Entonces el área sería 59,54. Desde ya, ¿verdad? Recordemos, de todos modos, en este camino, los últimos dos pasos que acabo de hacer son valores aproximados. ¿Por qué? Porque ya en apotema habíamos necesitado aproximar. Entonces, siempre que uso ese dato, ya me da solo resultados aproximados. Entonces, tenemos 59,54 y una diferencia a recordar es que el área se da con unidades elevadas al cuadrado. Bueno, entonces este ejercicio 11 nos ayuda a desarrollar la práctica ahora en esta parte
Donde nos falta apotema, pero ya vimos que si me dan el radio lo puedo averiguar. Entonces no me quedo quedito, ahora no me detengo solo porque no me dan apotema. Tengo la información necesaria para averiguar apotema. Y después puedo hacer el área, ¿verdad? Gracias a que conseguimos apotema. Entonces, ejercicio 11, listo. Van a hacer ustedes el ejercicio 12 como parte del trabajo cotidiano. Y vamos a ver otro tipo de ejercicio. Entonces, en la misma página nos hablan de, ¿verdad? Ejercicios. Escogí pasar al 15 al 18 porque son un poco más prácticos. Me estoy saltando unos cuantos, pero son tal vez más útiles ver este primero. Me pareció como un poco más directo lo que nos piden. Dice, determina el perímetro de cada polígono regular, dada la medida del ángulo interno y la longitud del lado. Entonces, de una vez nos están diciendo cuál es la información con la que contamos, ¿verdad? Y de una vez tenemos que pensar, bueno, ¿y qué quieren? El perímetro. ¿Qué datos necesitamos para el perímetro? Entonces, vamos a ver. Cada vez que nos enfrentamos a un ejercicio, los datos, ¿verdad? L es 3 centímetros y resulta que la medida del ángulo interno es 162 grados. Pero qué raro, cuando a uno le piden perímetro, en realidad lo que necesita es cantidad de lados y lo que mide cada lado. Entonces aquí hay algo extraño. Me dieron el L que está muy bien, pero la pregunta es ¿dónde está la N? O sea, no la tengo ni me la dieron. Por eso es que si me falta un dato, yo tengo que pensar, bueno, ¿y para qué me dieron el otro dato que no está en la fórmula? O sea, ¿cuál es el propósito de la medida del ángulo interno? Entonces, resulta que medida del ángulo interno tiene que servirme para obtener n. Entonces, vamos a la fórmula. Uno dice, bueno, tiene que ser algo me tiene que servir. Pero vamos a ver la fórmula, a ver cómo se usa entonces. La medida del ángulo interno es 180 por n menos 2 dividido entre n. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es lo siguiente. Voy a hacer esto en azul. La fórmula es medida del ángulo interno es 180 grados por n menos 2 dividido entre n, ¿verdad? Ustedes verifican que la fórmula esté, perdón, que la fórmula esté completa, 180 n menos 2 entre n, y ya sabemos que eso está bien. ¿Qué llama la atención de esta fórmula? Que el otro dato que usamos es n, o sea, es medida del ángulo interno y n. Hay una relación entre los dos datos. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale n, quiere decir que primero tendría que saber cuánto vale ángulo interno. Entonces, en el ejercicio podemos usar este dato, ¿verdad? 162, y ponerlo aquí adelante. Y decir, bueno, yo sé que si hago esta operación con la n correcta, me va a dar 162. Entonces, vamos a ir despejando poco a poco y dejando la n como única letra sola. Paso esta n a multiplicar. 162 por n es lo mismo que 180 por n menos 2. Entonces vean que aquí paso esto adentro a multiplicar. Entonces dice 162n es igual a 180n, ¿verdad? 180 por n y 180 por 2 es 360. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito las letras juntas en un lado y los números en otro, ¿verdad? Entonces voy a pasar, puedo pasar en cualquier sentido, pero vean que aquí el 180 es el número más grande, entonces voy a pasar el 162 para acá. O sea, entre las dos n's, la más grandota es el 180, entonces voy a asegurarme de que las cosas queden de su lado. Entonces vean qué curioso. Puedo agarrar 180 y restarle 162 porque viene desde el otro lado del igual. Entonces se pasa del lado igual a restar. Y este 360 que estaba restando lo voy a pasar al otro lado más bien a sumar en forma positiva. Y ya vamos a terminar poco a poco de resolver esto. Es 360 igual a 180 le quito 162 son 18. 18 veces la n y necesito quitarle ese número que multiplica, lo voy a pasar a dividir.
360 dividido entre 18 me va a dar n. ¿Cuánto da eso? Recuerden que las fracciones, si se puede, se simplifican. Entonces eso también puede desarrollarlo en la calculadora. 360 dividido entre 18. Entonces tenemos aquí y da 20. La cantidad de lados que tenemos es 20. Entonces, el centro de estos 4 ejercicios es más bien el proceso para averiguar n. Esa es la parte que se vuelve un poco más larga. Pero vamos a ver entonces que después de que conseguimos la n, ya podemos hacer el perímetro. ¿Para qué es que estábamos averiguando la n, verdad? No me la pedían, nunca me preguntaron cuánto es n, pero sí me preguntaron cuál es el perímetro. Y eso es esta multiplicación n por l. Entonces el perímetro va a ser 20 por 3, que es lo que mide l, ¿verdad? Y eso me da 60, ¿verdad? Entonces ya puedo responder al ejercicio. La pregunta, ¿quién es el perímetro? No es la difícil. Vean que cuando ya tengo los datos es una fórmula bien directa. Lo que me hacía falta era cuál es el valor de la n. Entonces, bueno, tenemos este ejercicio completo, ¿verdad? Y que nos sirva de modelo para trabajar con los otros ejercicios que tenemos por acá. Entonces, el 15 está completo y quedan 16, 17 y 18 como ejercicios para practicar, ¿verdad? Tienen que hacerlo como parte del trabajo cotidiano. Por último, quiero aprovechar a recordarles, ¿verdad? Bueno, hoy trabajamos hasta el ejercicio 18, ahora estos que hemos señalado con asterisco, que sería el 12, 16, 17 y 18, basándonos en cada uno en los ejemplos que les estoy dando. Además de eso, quería recordarles que tenemos una tarea asignada para mañana. ¿Cuál es la idea de que hagan un trabajo así? Que además sigan practicando, ¿verdad? Que sigan intentando desarrollarlo. Esto se basa principalmente en la clase anterior, la de lunes. Entonces, bueno, cualquier cosa, recuerden tenemos el espacio para aclarar dudas ahorita más tarde. Y en ese espacio, pues no puedo resolver los dos ejercicios, ¿verdad? No puedo como responder directamente cómo se hacen, ¿verdad? La idea es que ustedes traten de planear su estrategia. Pero sí podemos aclarar también alguna duda que tengan que ver con estos ejercicios o con los del lunes en general. Entonces, bueno, tienen presente estos dos ejercicios para que también, si les alcanza el tiempo hoy, puedan terminarlos de una vez. Entonces terminamos hasta acá. Recuerden que el trabajo cotidiano entonces sería más que nada que me puedan, bueno, que puedan anotar esto y también que me puedan enviar cuáles son las soluciones a las que llegan de estos ejercicios. Me interesa, vean que el proceso es un poco largo, me interesa que intenten hacerlos en el cuaderno, ¿verdad? No es tan fácil hacerlo directamente en la calculadora de un solo. Sí requiere un paso a paso, ¿verdad? Para poder averiguar n, y eso tal vez no se consigue simplemente, digamos, con una fórmula directa. Entonces vale la pena hacer el proceso paso a paso en el cuaderno para estar seguro de que se está resolviendo todo correctamente.